Muy buenos días, puestos en pies para tomar la palabra de Dios, y abrimos en el Salmo número 100, todos sintonizados a leer la Santa Palabra, continuar con el periodo de alabanza, adoración a nuestro Rey, por las cuales es la razón de nuestra reunión aquí en esta mañana. En el Salmo número 100, todos vamos a estar leyéndolo al unísono. Exhortación a la gratitud. Todos empezamos el Salmo 100. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios y nos hizo y no a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. El versículo 4, todos. Entrad por sus puertas con acción de gracias y por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre. Amado Señor Dios Todopoderoso, hemos venido en esta mañana para estar reunidos en tu nombre, para meditar en su palabra. Gracias por lo que Dios hace en nuestras vidas. Gracias por la renovación espiritual. Gracias, bendito Dios, por traernos a este lugar. Gracias por las personas que también se reúnen en todo el mundo, que es tu iglesia naturalmente, a alabarte, a adorarte, a regocijarnos en el Señor. Perdónanos todos nuestros pecados, nuestras faltas. Siempre fallamos, Señor, y te pedimos, oh Padre, que nos ayude a ser fuertes en la paciencia, en la humildad, en la tolerancia. Bendito Dios, fortalécenos en el Espíritu Santo, en nuestra vida espiritual también, Señor. Amado Padre, ayúdenos a disponernos a alabar tu nombre, a gozarnos en este día, en esta reunión. Padre amado, te suplicamos en el nombre de nuestro Dios todo. Amén. Hermanos, muy buenos días, Dios les bendiga. Además, bienvenidos a la casa del Señor, bienvenidos a este tiempo especial que Dios ha dispuesto, ha preparado para cada uno de nosotros. Quisiéramos saber si hay alguna persona que nos visita por primera o segunda vez. Si no todos somos de casita, entonces vamos y les queremos invitar a que nos saludemos, a que empecemos este servicio en armonía y que todos cantemos, nos saludemos y empecemos este servicio con este coro que dice: me gusta estar en tu casa. Me gusta estar en tu casa.
Bueno, vamos a aprovechar este tiempo que Dios ha permitido para que comencemos este servicio con la presencia del Señor. ¿Cuántos creen que su presencia está aquí en este lugar? Yo quiero invitar a que nos tomemos un minuto. Creo que todos tenemos algún motivo por qué agradecerle a nuestro Señor. Así que invitamos a que no salga de este lugar sin este tiempo de oración, en donde en la intimidad de este lugar usted exprese al Señor esos motivos que usted tiene de agradecimiento. Uno de ellos es que podamos estar hoy aquí reunidos en su casa, así que invito a que cierre sus ojos. Señor, gracias te damos porque has sido bueno, Señor, porque un día más, Señor, nos permites estar en tu casa, Señor, porque un día más nos permites abrir nuestros ojos y poder buscar de tu presencia, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque nos permites hoy estar en tu casa reunidos y poder abrir nuestros labios para alabarte, para glorificarte, para darte gracias, Señor, por todas las bendiciones que recibimos de ti. Que reconocemos, Señor, que tenemos un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios que nos ama, Señor, a través de su palabra, Señor, porque nos perdonas y a pesar de nuestra infidelidad, Señor, tú siempre permaneces con nosotros, Señor. Te damos gracias por cada persona aquí representada, por sus familias, por sus esposos, esposas, sus hijos, por la provisión, Señor, que tú a diario nos brindas, Señor, a través de esos empleos que nos brindas, que nos regalas, que a través de tu misericordia, Señor, nos muestras tu amor, porque no nos has desamparado, porque siempre nos acompañas. Y porque hoy nos das el privilegio de poder estar en tu casa, Señor, abriendo nuestros labios para alabarte, para glorificarte, para exaltarte, Señor, para reconocerte una vez más que eres un Dios poderoso, un Dios de amor, un Dios de bondad, un Dios de misericordia. Hoy entregamos, Señor, nuestras vidas a ti, Señor. Hoy queremos alabarte, queremos conocer un poco más de ti a través de tu palabra. Queremos que nos hables, Señor, no queremos salir igual. Queremos que tú estés con nosotros, que redargullas, que exhortes, que nos animes, así como lo dice tu palabra, Señor. Que salgamos gozosos, salgamos alegres, salgamos reconociendo que tenemos un Dios de amor que siempre está con nosotros, que nos acompañe, Señor, a través de las dificultades y problemas que nos presenten. Tú siempre estás allí, porque eres fiel, porque eres amoroso, y por eso te damos muchísimas gracias, Señor. Queremos reconocer, Señor, que a ti sea la gloria, al honor, porque eres la persona más importante de este lugar y a ti hemos venido a orar, a ti hemos venido a exaltar. Fortaleza y esa
nosotros estudiamos y meditamos en la palabra del Señor, encontramos que hay unos frutos en nuestra vida del Espíritu Santo. ¿Cuáles son? Dice la Biblia que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Y será que esos frutos del Espíritu Santo son solo para nosotros? ¿Exclusivos para nosotros? No, ¿verdad? También son para que lo compartamos con los demás, ¿cierto? Para que les sirvamos, para que esos frutos del Espíritu Santo se demuestren en nuestra vida. Así que vamos a tener una oración en esta mañana por nuestro crecimiento espiritual, por nuestro crecimiento en la iglesia, pero también para que utilicemos esos frutos, esos dones que nos da el Espíritu Santo y los pongamos para el servicio del Señor. Inclinemos nuestras cabezas. Padre, gracias te damos por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Gracias, amado Señor, porque nos has salvado, Señor. Gracias porque tu Espíritu Santo está cada día en nuestras vidas, Señor, dotándonos, Señor, de dones, de talentos que son inspirados, son dados por ti, Señor. Gracias, amado Señor, porque el resultado de tu Espíritu Santo en nuestras vidas son aquellos frutos, Señor, como lo decíamos anteriormente, como lo dice tu palabra, Señor. Y que estos frutos, amado Señor, comprendemos que son frutos para nosotros, pero también son frutos para compartir, para demostrar a otros, Padre Santo, el amor tuyo a través de nuestras vidas, para mostrarle al mundo que solo en ti hay un gozo verdadero, Padre Santo, que solamente en ti hay una paz sublime, hay una paz eterna, Padre Santo, que solo tú nos enseñas y solo por ti podemos ser bondadosos, compasivos con aquel, Señor, que aún no te conoce, con aquel que no ha tenido ese encuentro contigo, Padre Santo, con aquel que no se ha arrepentido de sus pecados, Padre Santo. En esta mañana, Señor, queremos colocar nuestras vidas delante de ti, Señor. Rogar, Padre Santo, para que esta iglesia, Señor, tu iglesia, tus hijos, podamos día a día, Señor, crecer espiritualmente, Padre Santo. Que sea tu Espíritu Santo quien nos mueva a meditar día a día en tu palabra, Señor. A tener tiempo, Padre Santo, donde podamos orar, meditar, Padre Santo, personalmente, en nuestro hogar, desarrollar nuestros altares familiares, Señor. Que busquemos día a día, Señor, tu consejo para cualquier toma de decisiones en nuestra vida, Padre Santo. Pero también, Señor, que podamos crecer en nuestra iglesia, Señor. Que podamos compartir de tu palabra, que podamos educarnos, instruirnos en tu palabra, Señor, para ir y hablar a aquellas personas que no te conocen. Pero no solamente para ir y hablar del amor tuyo, Señor, sino para hablar con propiedad de que tú, Cristo, moriste por nosotros, Señor, para darnos vida. Y que es a través del arrepentimiento y de tu Espíritu Santo que podemos llegar a ti, Padre Santo. Ayúdanos, Padre Santo, a que aquella persona, Señor, que está lista para el servicio, Señor, se mueva para servir en tu iglesia, Señor, fuera de ella, Señor. Para que podamos colocar esos dones y todos estos talentos a tu servicio, a tu disposición, Padre Santo. Que podamos ser ejemplo y testimonio para las nuevas generaciones que nos están viendo, Padre Santo. Que seamos una iglesia que no desfallezca, una iglesia trabajadora, una iglesia que constantemente busque, Padre Santo, expandirse, y no solamente en número de personas, Señor, sino en personas que sean salvas, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros, Señor, porque podemos tener este maravilloso tiempo para alabarte, para adorarte, para bendecirte, Señor, para manifestar que si no es por tu gracia, por tu misericordia y por tu Espíritu Santo, no estaríamos hoy aquí, no seríamos nada, no podríamos ser salvos. Te alabamos, amado Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y vamos a continuar alabando a nuestro Señor y vamos a decirle que Él es admirable. ¿Cuántos de acá creemos que nuestro Dios es un Dios admirable? Y dice la palabra que Él es admirable, consejero, Padre eterno y príncipe de paz. Así que vamos a continuar alabando al Señor.
eres digno de alabanza, príncipe de paz, príncipe de paz, príncipe de paz. Bueno, en esta mañana en escuela el hermano Valle nos explicaba sobre la fidelidad de Dios y también entendíamos una parte muy importante dentro de esta fidelidad, que Él nos acompaña frente a su conocimiento, nos acompaña en todas las pruebas, pero también sabemos que Él nos da esa convicción de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a dedicar este tiempo para que el Señor sea trayendo un tiempo de arrepentimiento a nuestra vida, a nuestro corazón. Y hay una cita en Hechos 3, del 19 al 20, que dice: por tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntase y vuélvase a Dios, a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor, enviándoles el Mesías que ya había sido preparado para ustedes, el cual es Jesús. Amén. Permitamos un tiempo donde el Señor allí ponga en nuestra mente, en nuestro corazón, y traiga conciencia de todos esos pecados que hemos cometido. Y aprovechemos este tiempo, mis hermanos, que como iglesia podamos hacerlo. Amén. Cerremos nuestros ojos aquí en este momento. Y permitamos que el Señor traiga memoria a nuestra mente, a nuestro corazón. Qué bonito que podamos aprovechar este tiempo de ponernos a cuentas con nuestro buen Dios. Que su Espíritu Santo pueda traer esa verdadera convicción a nuestra vida. Oremos a nuestro Dios, hermanos. Señor, en este momento te pedimos, Dios, que nos perdones. Señor, sabemos todo lo que tú has hecho por nosotros, Señor, y lo poco, muy poco que nosotros hemos hecho por ti. Padre, que en este momento, Señor, tú nos perdones de todo orgullo, Señor, que hay en nuestra vida, Señor. Ese orgullo, Padre, que a diario, Señor, nosotros debemos traer delante de ti, Señor, para que tú, Señor, nos libres de él. Padre, que seas tú, Señor, perdonándonos, Señor, cuando aún somos malos administradores del tiempo que tú nos das, de la vida que tú nos brindas. Tú eres el dueño del tiempo, Señor, y muchas veces, Señor, nosotros no te dedicamos el tiempo suficiente para buscar de ti, para adorarte, para servirte. Aún perdónanos, Señor, por esto, y haznos conscientes y buenos administradores, Señor, de ello. También te pedimos, Señor, perdón cuando aún, Señor, nosotros no tenemos esa dependencia de ti, de tu presencia, y aún más de tu palabra, Señor. Padre, en este mundo, Señor, que cada día, Padre, está tan lleno de malas cosas, Señor, y muchas veces no sacamos el tiempo para rendirnos a ti en oración, en buscar de ti continuamente, de tu palabra, Señor. Permite, Padre, que podamos depender de ti, que podamos permanecer en tu palabra, Señor. Que este sea un tiempo, Padre, donde tú nos lleves, Señor, a mejorar una relación contigo, Señor.
a que tu Espíritu Santo, Señor, nos afirme en ti, en tu palabra, Señor. Te agradecemos tanto por tu misericordia, Señor, y amor. Te agradecemos tanto, Señor, por el privilegio, Señor, de estar acá en este lugar, Señor. Pero a veces, Padre, la alabanza y la adoración se convierte en un acto religioso, Señor. Permite que hoy, Señor, tú traigas esa convicción de poder adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Por toda la libertad, Señor, que tú has traído en nuestra vida, Señor. Por todos los privilegios, Señor, que nos has dado a conocer, Señor, en tu salvación, en tu misericordia, en tu fidelidad. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia y perdón en nosotros, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, vamos a seguir alabando el nombre del Señor. Con este coro que dice, hay libertad, las cadenas de la muerte Él me quitó, para mí ya no hay condenación, y hay libertad, hay salvación. ¿Cuántos lo creen? Entonces vamos a levantar, vamos a elevar nuestro cántico, nuestras palmas para nuestro Señor. Para mí ya no hay condenación.
Bien, mis hermanos, vamos a continuar alabando a nuestro Señor con un coro precioso que habla de la sublime y maravillosa gracia del Señor. Dice una parte de la letra de este coro: en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Vamos a continuar alabando a nuestro Señor con este coro que se llama Sublime Gracia. Feliz
realizar la lectura bíblica que la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, del 13 no mentiras, del 23 al 33. Les repito, vamos a realizar la lectura bíblica, la encontramos en Primera de Corintios, capítulo 10, del 23 al 33. Amén. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo no la tuya, sino la del otro, pues ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Dios bendiga su santa palabra. Invitamos a las hermanas encargadas de recolectar los diezmos y las ofrendas. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, en esta mañana, Señor, nos queremos bendecir tu nombre, Señor, date gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia, pero primeramente por tu salvación, Señor, que es en Cristo Jesús. Señor, en esta mañana te damos gracias, Señor, grandemente por toda tu provisión, Señor, por el alimento, Señor, por toda la provisión, por los empleos, Señor, y por todo lo que tú has usado, Señor, para que llegue a nuestras manos, Señor, la provisión. En esta mañana queremos, Señor, darte gracias por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, que tú has permitido, Señor, que podamos traer a tu casa, Padre Santo. Te damos gracias por los trabajos de mis hermanos, Señor, por toda tu provisión, Padre Santo. Y te pedimos, Señor, que estos recursos sean, Señor, manejados con manos limpias y con corazón limpio. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Nos preparamos para escuchar el estudio de la palabra.
Bien, hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro buen Dios por la oportunidad que nos da de poder meditar en las Escrituras y de poder ser edificados en Él, porque como cantamos el último himno, sublime gracia, inmenso amor, ya libre soy, porque de la cruz emanan ríos de bendición y de perdón. Seguimos estudiando la primera carta a los Corintios, y el tema de hoy del sermón va a ser viviendo para su gloria. Es casi el título que usted tiene allá también. Debemos recordar que los títulos no son inspirados, los títulos son puestos por aquellos hombres que han dividido la Biblia, por así decirlo, pero los títulos no son inspirados, no vienen en la palabra de el Señor. Así que en este mensaje está en el capítulo 10 del versículo 23 hasta el 33 en adelante, y dice que todo lo debemos hacer para su honra y para su gloria. Y vamos a enfatizar en el versículo 31 que dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria. No podemos empezar sin dar agradecimientos al Señor y a todos y a cada uno de los hermanos. Carlos, bienvenido. Le amamos y esperemos que nos siga acompañando. Y a todos y cada uno de ustedes, queridos hermanos. Ya meditando en este versículo 31 podemos ver y debemos contextualizar, porque este pasaje bíblico está dentro del contexto de lo que es la libertad cristiana, pero también de lo sacrificado a los ídolos. Ya hemos meditado un tiempo atrás y hay varios sermones acerca de la libertad cristiana, de que el Señor me permite o que no me permite, pero mi libertad cristiana no debe ser tropiezo para las demás personas, no debe ser tropiezo para los demás. Y tampoco, como dice el versículo número 23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Lo que Pablo está hablando es que en su libertad tiene ciertas restricciones, lo que usted puede hacer y lo que no puede hacer. Y Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo me edifica, porque esto no es un llamado ni a libertinaje, ni mucho menos lo que Pablo está diciendo, y no podemos comprometer nuestra libertad cristiana, y esa libertad no nos da a nosotros para hacer lo que se nos antoje, lo que nosotros queramos, porque en Filipenses capítulo 2 vamos a mirar lo que Pablo nos está hablando. Lo dice a los filipenses cuando hablamos de libertad cristiana: si las cosas que la libertad cristiana me permiten, pero eso debe ser con base a la Escritura, no con base a lo que yo quiero ni deseo. Vamos a poner un ejemplo entonces, nombrando entonces mi libertad cristiana, que porque mi libertad cristiana me dice que yo no, si aquí dice en la Biblia que no debo fumar, la pregunta yo, entonces ¿debo fumar, hermanos? Debemos pasar todo lo que hagamos por el sedazo de Dios. Y en Filipenses capítulo 4 dice la palabra del Señor: por demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Si yo voy a hacer X o estoy en X o Y situación, eso sí glorificará el nombre del Señor. Eso sí será
justo lo que yo voy a hacer? ¿Eso sí será puro lo que yo voy a hacer? ¿Eso sí será amable lo que yo voy a hacer? No es porque Pablo nos está diciendo que entonces nuestra libertad cristiana debe hacer que no hagamos tropezar a aquel que tiene la fe más débil, entonces yo a escondidas voy a hacer cosas incorrectas. Debemos pensar si eso que hacemos está siendo honesto, verdadero, justo, puro, amable, o si es de buen nombre, o si hay virtud en aquello que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces, con eso en mente, vamos a meditar en ese capítulo 10. Cuando Pablo habla acerca de la libertad, y en el versículo 25 dice que de todo lo que se vende en la carnicería, debemos recordar que aquí estamos hablando acerca de lo sacrificado a los ídolos. Debemos recordar que aquí estos hermanos de Corinto tenían muchos ritos y cosas de donde el Señor los sacó. Y una de esas era que sacrificaban la carne a los ídolos. Inclusive muchas se vendían en las carnicerías. Entonces los hermanos que tenían una fe débil decían, no, yo cómo voy a comer o cómo voy a comprar esa carne porque fue sacrificada a los ídolos. Debemos recordar que esa carne era de primera calidad, porque independiente fuera sacado o fuera más bien puesta a un ídolo o sacrificada a un ídolo, tenía que cumplir esa carne con ciertos tipos de higiene y con ciertos tipos de preservación. No era cualquier tipo de carne, era una carne especial. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que aquí no debe, si el creyente era débil en su fe y por motivos de conciencia, pues no consumiría esa carne, ¿verdad? Que está en su libertad para no consumir esa carne. Entonces, desde ese punto de vista es cuando Pablo le dice, pues si coméis o bebéis, hablando de la carne sacrificada a los ídolos, si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria del Señor, porque todo primeramente fue hecho por el Señor. Entonces, con esto en mente, ¿cuántos de ustedes, inclusive de nosotros, nos hacemos una pregunta? ¿Para qué estamos nosotros aquí? ¿O cuál es el propósito de nuestra vida? Todos en algún momento nos hemos preguntado, ¿para qué yo vine a este mundo? ¿Cierto, hermanos? Yo creo que todos nos hemos hecho esa pregunta. Y tal vez usted dice, no, es que, o alguno diría, no, es que fue un error matemático. Mis padres contaron mal. Entonces yo ahí tuve que... O tal vez algunos dicen, no, venga, yo no fui planificado en mi familia. No fui planificado por mis padres. O otros dirán, bueno, pues fue un accidente. Fue un accidente. Pero debemos partir del punto, mis queridos hermanos, que nada escapa a la soberana mano de Dios. ¿Qué significa? Que todo el producto de su realidad, de mi realidad, está guiada por su soberana mano. O sea, que no hay accidentes dentro del propósito soberano de Dios. Ahí no caben los accidentes, sino Dios dejaría de ser soberano. Vemos que nada escapa y nada sucede fuera de la voluntad de Dios, ni fuera de su propósito eterno. Nadie entra a este mundo sin que Dios no lo haya determinado. O sea, eso de que yo fui un accidente o que mis padres no me deseaban, no, es que la voluntad de sus padres no está por encima de la voluntad de nuestro Dios, ¿verdad? Dios es un Dios soberano y todo tiene bajo control. Otros dirán, no, y es que yo vine para hacer
rico, para tener muchas propiedades, para tener mucho dinero. Otros dirán, bueno, como dicen muchos, no, comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿verdad? Muchos tienen ese concepto. Pero este pasaje, lo que Pablo nos da a entender, este pasaje que tenemos presente, nos enseña cuál es el propósito de nuestra vida. ¿Y cuál es? En el versículo 31, vivir o hacer todo para la gloria de Dios. Y en eso va a girar nuestro sermón en esta mañana, hacerlo todo para la gloria del Señor. O sea, que usted y yo fuimos creados para vivir para su gloria. Aún los mismos impíos viven para la gloria de nuestro buen Dios. Entonces, ¿cuál es el fin principal del hombre? En otras palabras, el fin principal del hombre es el glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Ese fue el propósito cuando el Señor creó a Adán y Eva, que gozaran de una comunión eterna. Y ya sabemos, por el pecado, y Dios le dijo a Adán que si comía el pecado ciertamente moriría, y efectivamente así fue. Todos debemos vivir para la gloria de su nombre. Y pensando en eso, tenemos que meditar en 3 preguntas. La primera, ¿qué es la gloria de Dios? ¿O qué es glorificar a Dios? La segunda es, ¿por qué yo debo glorificar a Dios? Y la tercera es, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios? ¿Sí ve? Primero, ¿qué es glorificar a Dios? La segunda, ¿por qué yo debo glorificar a Dios? Y la tercera es, ¿cómo yo puedo glorificar a Dios? Entonces, con base a nuestra primera pregunta es, ¿qué es glorificar a Dios? Y para saber qué es glorificar a Dios, lo primero que debemos decir es, ¿qué es lo que no es? ¿Qué es lo que no es glorificar a Dios? Y el primer propósito que podemos ver es que glorificar a Dios no es hacer a Dios más glorioso. No es hacer a Dios más glorioso. ¿Por qué? Porque Dios es glorioso en sí mismo. Él es perfecto en sí mismo y Él siempre ha sido, es y Él siempre será eternamente y para siempre. Él siempre ha sido Dios y será glorioso eternamente y por sí mismo. Así que Dios no nos creó a ninguno de nosotros para añadir alguna cosa a su gloria. No le podemos ni quitar, ni disminuir, ni aumentar, ni opacar, ni absolutamente nada, porque Él es perfecto aún en sí mismo. Nada ni nadie puede hacer que Dios sea más perfecto. Nada ni nadie puede hacer que Dios sea más glorioso. Y nada ni nadie puede hacer que Él sea más glorioso. No podemos mejorar a Dios. No podemos mejorar a ese Dios glorioso. El beneficio que sacamos si somos justos y santos, el cual es nuestro deber. Como creyentes debemos ser justos y debemos ser santos, es solamente para su gloria. Dice Job capítulo 22, versículo 2, haciendo una pregunta, dice, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es una pregunta. Y se responde, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Si vemos que el hombre no ni quita ni le pone al Señor, ni quita ni le pone a Dios. Dios es glorioso a sí mismo. Aún así, si usted y yo somos justos,
somos santos. ¿En qué se beneficiaría Dios? En absolutamente nada, hermanos. Nada, sin absolutamente nada, porque ni usted ni yo podemos añadirle a Dios. Dios no se beneficia absolutamente en nada de lo que nosotros hagamos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita absolutamente nada de nadie. Es ser independiente en sí mismo, es independiente de todo lo creado, porque Él no es parte de la creación, Él es el creador de absolutamente todo. Entonces, glorificar al Señor, ¿qué es? Es exaltarlo a Dios sobre todas las cosas, aún en nuestro comportamiento como creyentes. Es el independiente de todo lo creado. Hechos 17:25 dice: ni es honrado, refiriéndose al Señor, a Dios, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y alimento y todas las cosas. Nada ni nadie puede hacer más glorioso a Dios. El hecho que usted en esta mañana esté aquí no hace que Dios sea más glorioso. El hecho que usted ore no hace que usted va a recibir más beneficios de Dios. La oración no quita ni pone al Señor. El hecho que usted estudie y medite en su palabra no hace que Dios crezca o que Dios disminuya. Es un beneficio para usted y para mí, queridos hermanos. El hecho nomás de congregarme no le añade gloria al Señor. El hecho de haberle cantado como ahorita, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó, ya libre soy, dice el Señor, como acabamos de cantar. Usted se congrega en esta mañana porque usted necesita de Dios, así como yo. Usted ora porque se comunica a través del Hijo con el Padre, que es Jesucristo. Usted medita en la palabra porque usted es el que necesita conocimiento y no Dios. Dios es completo en sí mismo, y glorificar a Dios es exaltarle a Dios por encima de todas las cosas. Los beneficios que el Señor nos ha dado, como la oración, la lectura bíblica, la congregación y estar unidos como el cuerpo de Cristo, eso solo trae beneficios a usted y a mí. A Dios no le hace más grande ni menos grande. O sea, si usted viene o no viene, a Dios no le interesa, hermanos. Porque el que necesita no es Dios, el que necesita es usted y yo. No podemos hacer más gloriosos al Señor. Dios estaba solo cuando Él estaba creando. Estaba solamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando, porque no había nada. Él ya existía en sí mismo. Él no necesitó compañía o de alguien para poder crear lo que ya estaba creado. Hermanos, Dios no necesita de nosotros. En el capítulo 38 del libro de Job, el mismo Señor hablándole a Job en un torbellino, en una tormenta, y Job le pregunta a Dios que por qué, o más bien, para qué hay, o sobre la culpabilidad o la inocencia del hombre, le pregunta Job al Señor. Pero el Señor le responde
con unas preguntas bien difíciles y le dice en el capítulo 38, versículo 1, dice: entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Si vemos lo que Dios le está preguntando a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba haciendo toda mi obra creadora? Y eso nos puede preguntar a nosotros, porque a veces le preguntamos a Dios: venga Dios, esto, lo otro y aquello. Si vemos, hermanos, ¿dónde estabas tú?, le dice el Señor a Job, cuando yo fundaba la tierra. Ese es en el Dios que hemos creído. Eso significa que Dios es autosuficiente en sí mismo. Él es todo suficiente en Él y para Él. Y eso debe traer consuelo y paz a todos y a cada uno de nosotros. Dios en su misericordia se ha manifestado en sí mismo. Así que glorificar a Dios no implica que usted y yo podamos hacer más gloriosos a Dios, porque Él en sí mismo es glorioso, porque Dios es aparte de sus criaturas, es aparte de sus criaturas. Él no necesita nada de nosotros, hermano, ni siquiera la adoración que estamos haciendo en esta mañana, porque Apocalipsis me habla acerca de que tiene legiones de ángeles que le están adorando y alabando y diciendo: santo, 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 Jehová de los ejércitos. Él no necesita de su adoración o de la mía, pero nosotros sí necesitamos estar en su casa para ser fortalecidos, para adorarle, porque es un privilegio, para leer su palabra y para meditar en ella. Son los medios de gracia que Dios ha dado para edificarnos a usted y a mí y a toda su iglesia. El Salmo 91, 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo lo hacen aún los mismos cielos? Revelando que solo un Dios omnipotente, sabio y bueno los ha podido crear. Solo Él sopló con su aliento de vida y todo, y absolutamente todo fue hecho. Él habló y el aliento de su poder hizo que hubiera día y hubiera noche. Solamente con el aliento de su poder se dividió el agua de la tierra seca. Solo con el aliento de su poder sopló sobre el hombre y el hombre tuvo vida. Glorificar a Dios entonces es exaltar el nombre de Dios sobre todas las cosas. Es hacer que redunde para que Dios sea alabado, temido, creído y confiado plenamente. Y todo lo que hacemos debemos hacerlo tal cual nos dice aquí el apóstol Pablo. ¿Para quién? Para la gloria de su santo nombre. Así es como debe ser. Todo lo que el creyente haga debe hacerlo para la gloria de nuestro Dios. Debemos hacerlo tal cual Dios lo ha establecido en las Escrituras, en su manual. No es que a mí no me provoca venir el día domingo, porque es que yo puedo orar en mi casa. Sí, claro, usted lo puede hacer. Pero la pregunta es: ¿está glorificando a Dios en esa decisión? No, hermanos, porque Dios ya estableció un día para honrar y glorificar su santo nombre, para hacer lo que usted y yo estamos haciendo en esta mañana. Eso me lleva al segundo punto: ¿por qué debo glorificar al Señor? Todos los seres, sean creyentes o no, deben glorificar al Señor. ¿Por qué? Porque Dios es el creador
de todas las cosas. Así de sencillo, hermanos. Le debemos nuestra existencia a Dios. Usted y yo pudimos esta mañana abrir nuestros ojos, no por voluntad nuestra, sino por voluntad de nuestro buen Dios. Dios le dio la fuerza necesaria para venir a congregarse y adorarle, solamente porque Él es el Creador, porque le debemos nuestra existencia a Él. Le debemos cada minuto, hermanos. Le debemos cada segundo de nuestra vida a Dios. Dice el salmista en el Salmo 2, capítulo 10, Salmo 2, versículo 10 al 12 dice: ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. ¿Por qué debemos glorificar al Señor? Porque Él es nuestro Creador. Sean creyentes o no, sean que hayan conocido la verdad del Evangelio o no, la criatura también que no es creyente también algún día va a dar cuentas ante el gran día del juicio, ante el gran día que el Señor ha establecido, porque todos deben glorificar al Señor, porque Él es el creador de absolutamente todas las cosas. La inmensidad, hermanos, el orden y la belleza de la creación nos demuestra que existe un creador poderoso, un creador glorioso, porque por eso los cielos cuentan la gloria del Señor. Cuando usted ve los cielos, en una ocasión, hace muchísimos años, tuve la oportunidad de ir a Barranquilla, porque la verdad es que prácticamente nunca he salido de Bogotá. Me fui para Barranquilla y ahí en Puerto Colombia hay un puente, no sé si ya lo han quitado, donde ese puente se entra totalmente al mar. Y yo me acuerdo que me metí a ese puente y me quedé sentado. Y yo veía esa inmensidad tan gloriosa del mar, y como un Dios tan bueno y poderoso creó tan magnificencia obra, los cielos, la tierra, los océanos, las galaxias, todo apunta a ese ser supremo que es Dios. ¿Y por qué yo debo glorificar a Dios? Porque Él es el creador de absolutamente todo. ¿Sabes por qué tienes una familia? Porque así Dios lo permitió. ¿Sabes por qué tienes unos hijos? Porque así Dios lo permitió. ¿Sabes que si algún día faltó algo o alguien de tu familia fue porque así Dios lo permitió? Porque nada escapa a la obra gloriosa de la creación de nuestro buen Dios. Aún el mismo Dios se glorifica en los actos de la historia, porque Dios es el Dios de la historia. Dios no está en el sentido de que Dios está en la historia, sino que Dios es el causante de la historia. Dios está mucho más allá que la historia. Él es el que organiza la historia, y en la palabra del Señor organiza la historia de la salvación del hombre. Y los actos de la historia son desde Génesis hasta Apocalipsis. Aún Dios es glorificado en el tiempo del diluvio, cuando el mismo Dios envió juicio temporal para ese pueblo, porque la maldad de los hombres se había multiplicado en gran manera, como dice Génesis capítulo 6, y por eso mandó el diluvio como juicio. La destrucción de Sodoma y Gomorra fue el juicio temporal de nuestro buen Dios.
La torre de Babel, cuando el hombre quiso llegar al cielo por sus mismos medios, fue un acto de juicio de Dios. La caída de Babilonia fue un acto de expresión de la gloria de su poder sobre las naciones. Dios es soberano porque Dios es el Dios de la historia. Habacuc capítulo 2. Dice la palabra del Señor en el versículo 14. Habacuc capítulo 2 versículo 14 dice: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Nosotros debemos glorificar a Dios porque Él es el creador de toda la tierra con lo que en ella hay. Y la tierra dará gloria porque Él es el creador. Y nosotros somos criaturas creadas, somos parte de esa creación de Dios. Y también reflejamos la grandeza, la sabiduría y la gloria aún del creador. Los seres humanos somos seres extraordinarios, hermanos. Seres con capacidades únicas. Por eso cuando el rey David meditaba en su propia naturaleza y se llenaba de alabanza y decía: porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre, te daré gracias, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. Si ve, hermanos, que somos nosotros parte de esa gloriosa creación, una creación especial, creada a imagen y semejanza de Dios. Pero en Adán, cuando pecó, esa imagen se corrompió, esa imagen se distorsionó, y ahora en Cristo, estando en Cristo, esa imagen se volvió a restablecer en Cristo. Dios, debemos glorificar a Dios porque el Dios es el Dios de la historia. Él nos creó. Nosotros debemos la vida a Dios. Como dice el Salmo 100, versículo 3, dice: reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Nosotros no existimos porque Dios no existimos porque Dios nos creó. Él nos hizo por intermedio de una creación especial. No somos producto de la casualidad, no somos producto de la evolución, porque los evolucionistas dicen que fuimos creados en las aguas y que hubieron células y esas células se convirtió en un pez y el pez salió y fueron un poco. No, la Biblia dice: así dice el Señor y así fue hecho. Eso es. La evolución para nosotros es una aberración que va en contra de lo que hizo el Señor. Pero la gloria del Señor resplandeció aún más y con mayor brillo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, y de una manera absoluta y decisiva en su muerte en la cruz. Allá fue donde la manifestación plena de su gloria, cuando el Espíritu Santo de Dios iluminó los ojos de nuestro entendimiento y pudimos recibir y percibir la gloria de nuestro buen Dios en la faz de Jesucristo. Aquellos que hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, para salvación estamos siendo transformados por esa misma gloria. Segundo libro de Corintios, segunda carta de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Dice: por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios,
Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu de el Señor. Si vemos que nosotros debemos ver y seguir, y nuestra mirada continua debe estar puesta solamente en ese Dios de la gloria hasta el final de nuestros días. Debemos gloria al Señor porque Él es el Dios de la historia, porque Él es el nuestro creador, pero también debemos darle gloria al Señor porque Él nos salvó. Porque Él nos salvó. ¿De qué manera? Pues Dios envió a su Hijo Jesucristo, unigénito, al mundo para salvar a casi nadie, a usted y a mí, mis queridos hermanos, que lo que nos merecíamos era la muerte. Dios Padre envió a su Hijo para salvar a aquellos viles pecadores, como lo éramos usted y yo, queridos hermanos. Eso era lo que nos merecíamos, la ira y la maldición de Dios. Éramos en Adán objetos de la ira de Dios, y por eso Dios envió a su Hijo para salvar a aquellos que éramos enemigos de su gracia y de su gloria. ¿Sí vemos? Debemos glorificar a Dios porque Él nos salvó, porque su sangre pagó nuestra deuda. La justicia de Dios ahora es nuestra. Antes de Cristo, Adán, antes de que hubiéramos conocido del Señor, o más bien que Dios nos haya predestinado y nos haya llamado, teníamos la justicia de Adán, y esa justicia me decía a mí que la paga del pecado era la muerte, y que yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero ahora me dice que la justicia de Cristo en la cruz es imputada a mí, y ahora Dios me ve en Cristo Jesús. ¿Sí vemos? Debemos glorificar a Dios porque su sangre pagó nuestra deuda. Porque la justicia de Cristo ahora es nuestra, y no por nuestros méritos, sino por los méritos que Cristo ganó en la cruz. Ahora ya pasamos de muerte a vida, ya pasamos de ese viejo hombre, y ahora somos revestidos con la justicia de ¿quién? De Cristo. Ahora somos revestidos con esa justicia porque Dios nos compró con la sangre de Cristo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Si Dios ya nos compró, no somos nosotros nuestros, y debemos glorificar al Señor porque Él nos salvó. Hermanos, esta es una verdad gloriosa, y es imposible en nuestra mente tan finita de comprender esa mente de Dios infinita. ¿Cómo es posible que yo, siendo enemigo de Dios, Dios envió a su Hijo y murió por mis pecados, y ahora yo me convierto en hijo de Dios? ¿Cómo es posible? Y eso solamente es por medio de su gracia con que nos amó. Dice primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarlos a Dios. Si vemos, Jesucristo vino a dar vida a su pueblo, para salvarnos de la condenación eterna, porque éramos enemigos de Dios, que merecíamos el infierno eterno, que vivíamos a espaldas ante Dios, que no queríamos servir a Dios, que no queríamos adorar a Dios. Éramos enemigos que no queríamos amar a Dios, que no queríamos ni glorificar a Dios,
ni glorificar su nombre, pero Jesús vino a dar su vida para salvarnos de la condenación. ¿Sí vemos cuán grande amor? Entonces debemos glorificar a Dios porque Él nos creó y Él nos ha salvado. Y vamos a nuestra tercera pregunta. ¿Cómo yo glorifico a Dios? Debemos recordar, la primera es qué es glorificar a Dios. La segunda, ¿por qué debo glorificar a Dios? Y la tercera, ¿cómo debo yo glorificar a Dios? Nosotros glorificamos a Dios, queridos hermanos, cuando nuestras vidas se centran en Él. Cuando en el Antiguo Testamento el Señor quiso sacar al pueblo, o quiso y lo hizo, de la esclavitud de los egipcios, Él sacó al pueblo y organizó por tribus, y también el tabernáculo lo organizó. ¿Alguno se acuerda de cómo estaba distribuido en el desierto cuando estaba el tabernáculo? Debemos recordar que el tabernáculo estaba en toda la mitad y todas las 12 tribus estaban alrededor del tabernáculo. Todas las tribus estaban alrededor del tabernáculo. Y eso daba a entender y nos enseñan que el centro de la vida de este pueblo era Dios. ¿Sí vemos? Y la pregunta, ¿es Dios el centro de nuestras vidas? ¿Es Dios el centro de nuestras vidas? ¿Es tu vida una vida teocéntrica? ¿Y cómo sabemos si nuestra vida es teocéntrica? Cuando hacemos algo o cuando dejamos algo de hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando dejamos algo, ¿qué? Cuando dejamos nuestros pecados. O cuando hacemos algo, ¿qué? Orar, meditar en su palabra, para que el nombre de Dios sea glorificado. No para que sea más, no, ya no puede ser más glorificado de lo que ya es. ¿Y cómo sabemos si nuestra vida sí es verdaderamente cristocéntrica o teocéntrica? Porque nuestra vida, como lo dice Mateo capítulo 5, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros glorificamos a Dios cuando vivimos una vida en santidad, hermanos. Esa es una forma que la Escritura nos dice. Nuestra vida debe ser un destello de luz. Nuestra vida debe ser sol en medio de un mundo convulsionado, en medio de un mundo vacío, en medio de un mundo que se revuelca en su propio vómito. El creyente fue llamado a vivir una vida santa. Y la santidad no es otra cosa que conformidad a la palabra del Señor. Conformidad a la palabra de Dios. Debemos ser santos porque el que nos llamó es santo. Y en eso glorificamos a Dios. En buscar la santidad. Tal vez usted me dice: no, pero es que yo ya llevo 20, 30, 40 años. Puede llevar lo que usted quiera, hermano, en la iglesia. La pregunta es si usted está buscando la santidad del Señor. ¿Usted está glorificando al Señor con su vida? Jesucristo dijo en el libro de Juan capítulo 15, versículo de 8, dice: no es esto, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Glorificamos a Dios cuando llevamos fruto. No podemos decir: no, pastor, llevo 20 años en la iglesia y todavía sigo luchando con el mismo pecado. Venga, entonces, ¿dónde está la santidad de Dios, mis hermanos? Y yo no estoy diciendo que el creyente no tenga lucha ni pecados. No, no, no. Eso no es lo que estoy diciendo.
Lo que estoy diciendo es que el creyente todos los días va a la cruz de Cristo para ser perdonado y lucha contra ese pecado, porque ese pecado sabe que va en contravía de la santidad de Dios. Al que no es creyente no le interesa luchar por el pecado, luchar contra el pecado. Jesús aquí dice que es mucho fruto. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. No es poquito, sino es mucho. Glorificamos a Dios cuando usted y yo llevamos fruto en nuestra vida, cuando nuestra vida está siendo santificada, cuando nos apartamos, cuando nos arrepentimos y cuando nos volvemos a Cristo. Ahora bien, voy a hacer una aclaración, hermanos. No porque los frutos son los que lleven al cielo, no. Porque al cielo solamente se va por la fe, que es el medio, y por Cristo, que es la esencia o que es la causa de ese medio. Solamente al cielo se va por la fe en Jesucristo. Y aquí lo que está diciendo es que los frutos no son los que nos llevan al cielo, sino porque los frutos son los que hablan de cómo estoy yo, si estoy convertido al Señor, si son frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que quiere dar a entender la palabra del Señor cuando dice que en esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. También el fruto significa y que así sea, y que seáis así mis discípulos. Cristo es glorificado cuando usted es discípulo de Cristo. Cuando usted se compromete con la iglesia a ser discipulado por Cristo. ¿A través de quién? De los hermanos. ¿Sí vemos? Cuando llevamos mucho fruto es cuando Dios es glorificado y testificamos que somos sus discípulos. Hoy en día, desafortunadamente, muchos dicen que son creyentes, pero su testimonio no es el mejor, su vida no es la mejor. Y ahí es cuando debemos hacer un alto en el camino, si estoy viviendo para su gloria o si estoy haciendo todas las cosas para que la gloria del Señor sea enaltecida. Tito capítulo 2 versículo 14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para así un pueblo propio celoso de buenas obras. Si vemos, el creyente da buenas obras porque esa es la manifestación de que ha sido salvo. Las buenas obras son la manifestación de que usted y yo somos creyentes. El dejar de robar es una manifestación de que Cristo ha cambiado mi vida, porque la Biblia dice que no robaréis. Si mentía, como creyente he dejado de mentir, porque eso es contrario a la Escritura cuando dice no mentirás. Si anteriormente sin Cristo era infiel a mi esposa y yo sigo siendo infiel diciéndome que soy creyente, entonces hay que revisarnos si estamos andando en el camino de la gracia, si somos salvos por la obra de Cristo, aunque es suficiente la obra de Cristo para todos, pero no es para todos. Una cosa es decir y otra cosa es vivir para la gloria de nuestro Dios. El que engaña a su esposa tiene que reflexionar. La esposa que no obedece a su esposo tiene que reflexionar. El hijo que no honra a sus padres tiene que reflexionar. El pastor que no predica el evangelio de la gracia tiene que reflexionar. Porque aquel que predica el evangelio por ganancia tendrá el infierno como recompensa. Todos debemos reflexionar a la luz de la palabra del Señor.
Ahora bien, debemos mirar que Pablo está diciendo todo lo que haga, hágalo para la gloria del Señor. Y eso es a través de la fe, porque la fe es fructífera. La fe salvadora no es una fe que producirá frutos. No, la fe salvífica es la fe que produce ya desde una vez frutos. Una fe que produce frutos dignos de arrepentimiento. Una fe que produce obediencia. Y si no hay frutos de obediencia, esa persona no posee la fe salvadora. Y debemos reflexionar, mis queridos hermanos. Una fe que no nos lleva a orar, ¿es una fe real? No, hermanos, ¿cierto? A veces pensamos como creyentes que el pastor debe estar encima. Hermano, ¿ya hizo su devocional? Hermano, ¿ya oró? ¿Cierto, hermanos? Eso nace de orar porque yo tengo una fe salvífica, porque yo he creído en Jesucristo y porque mis frutos es la oración, porque mis frutos me llevan a la obediencia. Y la Biblia me dice orar sin cesar, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra del Señor. No es fe salvadora cuando alguien dice, no, yo no me voy a congregar. Porque la fe salvífica es la que es obediente. Y la palabra del Señor dice que el día del Señor lo debo congregarme. Entonces la fe salvífica me lleva a mí a obedecer que su palabra. Una fe salvífica me lleva a testificar. ¿De quién? De Cristo. El Señor no llama a teólogos a que testifiquen de Dios. El Señor llama a hombres comunes y corrientes, como usted y como yo, a testificar. ¿Con qué? Con su vida. Que Cristo es su Señor, que Cristo es su Salvador, que Cristo le dio perdón y que usted se arrepiente y que ahora sigue la obra de Jesucristo. Nuestra vida debe manifestar, testificar que somos cristianos, porque el mismo Señor Jesucristo fue en quien dijo, cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que esté en los cielos. ¿Sí ven, mis queridos hermanos? Glorificar a Dios, ¿qué es? Es exaltarle a Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué debo glorificar a Dios? Porque Él es nuestro creador, porque Él es nuestro salvador. ¿Y cómo debo glorificar a Dios? Viviendo en santidad, llevando mucho fruto y frutos dignos de arrepentimiento. El árbol se conoce por los frutos, así de sencillo. Yo viendo a los hermanos cuando vienen a podar el pasto y las flores, las matas de allí. Y los hermanos, cuando ven una mata que ya está como seca, como que ya no, sin piedad, ¡ras! ¡Pum! Porque cuando ese árbol no produce frutos, dice la palabra del Señor, que Él lo arranca y lo echa al fuego. Si vemos, hermanos, glorificar a Dios es llevar frutos. Y no estoy diciendo que es que usted tiene que ser pastor, líder, diácono. No, eso no es lo que estoy diciendo. Llevar frutos es glorificar a Dios en mi obediencia, en la obediencia. El que robe, que ya no robe más. El que engaña a su esposa, que ya no la engaña más. La esposa que no honra y glorifica, o más bien que no honra a su esposo o no lo obedece, que ya lo obedezca. ¿Sí vemos? Entonces la respuesta a la pregunta, ¿para qué hemos venido a este mundo?
es para glorificar a Dios con todo lo que tenemos y con todas las cosas que hacemos. Usted vino al mundo para glorificar al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia, por tu piedad. Señor, tu palabra fue expuesta. Ayúdanos, Señor. No somos dignos de tu gracia, Señor, pero gracias, Dios, porque enviaste a tu Hijo, Señor, para que tuviéramos salvación en Él, Señor. Gracias por tu misericordia, por tu amor. Señor, gracias por tu gracia, porque sin merecerlo Cristo murió en la cruz del Calvario. Él no merecía morir, pero nosotros sí, Señor Dios. Gracias por esa obra gloriosa, Señor, por esa obra misericordiosa de la cruz de Cristo. Gracias porque en esa cruz yo puedo ir y puedo tener perdón de mis pecados. En esa cruz de Cristo demuestro que he sido regenerado, que he nacido de nuevo, Señor, que he sido justificado delante de la ley que me condenaba, y por esa cruz de Cristo, Señor, algún día también llegaré al cielo, Señor. Padre, gracias por esa cruz bendita, Señor, por esa cruz gloriosa, porque sin ella, Señor, aún estaríamos perdidos. Señor, ayúdanos a glorificarte, Señor. Ayúdanos a exaltarte, Señor, aún en las cosas más sencillas, Señor Dios, de nuestra vida. Ayúdanos a glorificarte, Señor. Y Padre, yo te doy gracias, Señor, por la oportunidad que me das para exponer. Señor, yo soy indigno de tu gracia, pero gracias, porque habiendo muchísimos mejores, Dios, tú me has escogido para esa tarea, Señor. Gracias te doy. En el nombre de Jesús. Amén.